Actualmente existe un creciente debate en torno a cuál debería ser la autonomía monetaria que tome el Banco Central de un país. Un banco central es una institución entre comillas independiente que debe fortalecer dentro del terreno político, económico y social la estructura macroeconómica de un país. El Banco Central está sujeto a la posibilidad de financiar al gobierno. A su vez, el gobierno puede incurrir en políticas monetarias expansivas en el caso de que tenga una influencia alta dentro de la junta directiva del banco para poder llevar a cabo sus objetivos de crecimiento al corto plazo, generando mayor inflación. Es por ello que la reseña se titula Autonomía monetaria en Colombia, fantasía o realidad, basada en el artículo del Banco de la República como institución independiente de Salomón Kalmanovitz. El objetivo es demostrar la necesidad imperiosa de mantener la autonomía del Banco de la República, del Ejecutivo, evaluando su grado de independencia, haciendo una revisión juiciosa de las políticas y obligaciones sujetas al Banco Central colombiano. En perspectiva de cómo vamos a definir el papel de una institución económica, Kalmanovitz busca definir el rol del Banco de la República basándose en su obligación constitucional de estabilizar el producto y coordinar políticas de desarrollo. Recordemos que existe un sesgo inflacionario. Este sesgo que puede utilizar el Ejecutivo está basado en la modificación ex post del precio de la deuda pública, pues al corto plazo recordemos que los salarios son rígidos. Los trabajadores ven incrementada su fuente monetaria, compran más bienes y servicios y esto incrementa la demanda agregada, genera un incremento del empleo al corto plazo. Pero a su vez ese incremento de la demanda agregada termina conllevando una presión inflacionaria creciente. Los trabajadores luego van a pensar y van a redefinir, restablecer su poder adquisitivo. Es por ello de que ahora vamos a llegar a una situación donde el Banco de la República tiene que aplicar políticas contractivas, volver a un momento donde el nivel de empleo puede estar similar al inicial y va a tener una mayor inflación. Entonces, otro de los beneficios de la inflación radica en que reduce la tasa de interés real de la deuda y alivia su servicio. Y si esto se materializa, el Banco de la República puede actuar en favor del gobierno si tiene los esquemas legales suficientes para que el gobierno tenga influencia sobre él y ser proclive a la tendencia del electorado. Es por ello que Kalmanovitz plantea la necesidad de la independencia del Banco de la República para que los funcionarios del banco no compartan los beneficios políticos derivados de ese mayor crecimiento al corto plazo. Es por ello que se deben plantear mecanismos políticos suficientes para que el banco tenga una independencia técnica. Kalmanovitz enfatiza entonces, en medida de ese sesgo inflacionario, no ver la inflación como un problema monetario, sino también fiscal, puesto que el gobierno puede financiar el déficit a través del señoriaje y se debe entonces de tener frenos y contrapesos que limiten ese poder. Es por ello que el Banco Central no debería prestarle directamente al gobierno, pues amplía el déficit fiscal y profundiza la inflación. El Banco Central debería, de acuerdo al autor, utilizar la compraventa de bonos a través del mercado secundario de deuda pública, puesto que este no incrementa directamente la base monetaria, sino a su vez genera un crecimiento potencial que es beneficioso para la liquidez del mercado e incentiva a tener garantías de emergencia económica y limita más el crecimiento de la inflación. Entonces ahora la pregunta a la que nos lleva Kalmanovitz es cómo debería establecerse la coordinación entre el gobierno y el Banco de la República. Este resalta que es necesario establecer unas metas de inflación basadas en criterios de crecimiento potencial y productividad y definir unos rangos de tasas de interés para la trayectoria de los agregados monetarios. Pero estos objetivos pueden perderse por la imprevisibilidad de las políticas de los gobiernos. Recordemos que a su vez existe una ambigüedad legal. El Banco de la República, de acuerdo a la Constitución del 91, debe estabilizar la moneda, mantener su unidad de cuenta, su poder adquisitivo. Pero la Corte Constitucional dictó que debe cooperar también con los planes nacionales de desarrollo y buscar el crecimiento económico. Esta ambigüedad legal
y a su vez de que debe propender primero por la estabilidad de precios que por la estabilidad del producto, distorsiona las funciones del banco. Es entonces de que existe la posibilidad de una injerencia en el gobierno a través de un sistema legal débil y que el Banco Central actúe en contra de la estabilidad monetaria. En reflexión a todos estos planteamientos de Kalmanovitz, nos llevamos a la pregunta de qué tan leales puedan ser los codirectores del banco a sus patrones, el gobierno, que son nombrados por estos, y si existe la posibilidad de atentar contra la independencia del banco dentro de este marco legal. La respuesta es que sí. La no inhabilidad de la ley para nombrar funcionarios públicos que hayan participado en el gobierno dentro de la junta directiva del banco conlleva el riesgo de que personas muy leales al gobierno puedan participar en los objetivos macroeconómicos y puedan atentar contra la autonomía monetaria. Esto ya ha sucedido en varias ocasiones, puesto que el gobierno, sumado a la alta rotación, tiene el derecho a nombrar 2 codirectores. El ministro de Hacienda hace parte de la Junta. Es por ello que, sumado a esa alta rotación, en 5 ocasiones antes del año 2000 ha habido mayorías en la Junta por parte del gobierno. Kalmanovitz entonces resalta cuál es la importancia de mantener aisladas las funciones fiscales de las monetarias. Y recordemos que las funciones fiscales deben estar encaminadas al control del gasto y deben ser asignadas al ministro de Hacienda, no al Banco de la República. La inflación no es un buen resultado por parte del Ejecutivo. De esta forma, el Ejecutivo puede terminar con este vicio de fomentar el crecimiento y la financiación del gasto, puesto que no tendrá que actuar en preferencia al electorado para controlar la inflación o financiar un déficit público a través de la emisión de dinero. Ya resuelta esa independencia del Banco de la República, aún existe la posibilidad de que funcionarios públicos hagan parte de su junta. Si bien el sistema político colombiano es poco disciplinado y no tiene una tradición partidista, como no hay una inhabilidad, es posible y hay los medios legales para que una persona con un sesgo político creciente pueda atentar contra la independencia. Es por ello que es necesario incrementar la permanencia de los codirectores o generar una inhabilidad de al menos 2 años para que funcionarios venidos del gobierno aterricen en la Junta. Otro de los contrapesos y quizás una de las pocas legitimidades que cuenta el banco, de acuerdo a Kalmanovitz, es la independencia técnica. Y esta radica en que cada vez que se hace una toma de decisión monetaria, en anteceda al debate la revisión de informes técnicos. Estos pueden mitigar el posible sesgo inflacionario causado por el hecho de que el ministro de Hacienda tenga la dominancia sobre el Banco de la República. Aún así, la falta de entendimiento de la explotación de la teoría keynesiana, donde un crecimiento del gasto público y un déficit creciente son financiados a través del banco, han llevado a una definitiva falla y destrucción de la estrategia inflacionaria en Colombia. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el 98 con inflaciones promedio del 23.6% y ha existido los casos de que los ministros de Hacienda no están de acuerdo a lo que establece el banco. Por ejemplo, el ministro Rudolf Holmes en el 98 buscaba metas de inflación del 22% y el banco del 10%, y esto ha minado la credibilidad para anclar las expectativas inflacionarias. Entonces, en definitiva de todo lo anterior, pienso que Kalmanovitz expone un esquema argumental numérico robusto a la óptica legal y monetaria de la falta de independencia del banco. La presencia del ministro de Hacienda, la rotación de los miembros y todo ello pues ha llevado a un fallo en la política antiinflacionaria que no ha funcionado. Por lo tanto, considero que las reformas necesarias encaminadas a aumentar la permanencia, a sacar al ministro de Hacienda del Banco de la República y a generar una independencia técnica y otros mecanismos adicionales, como por ejemplo otorgar más legitimidad a la elección del gerente del Banco de la República, son fundamentales para asegurar la independencia. Es por ello que, de acuerdo a la teoría económica y a lo que expone Kalmanovitz, pienso que las reformas son esenciales para evitar que un gobierno pueda utilizar el Banco de la República y atente contra sus objetivos de estabilidad de precios. A su vez, resolver la ambigüedad legal que existe para que el Banco de la República pueda gozar de independencia, legitimidad y credibilidad para fomentar el crecimiento económico de nuestro país. Muchas gracias.